este día. Hoy voy a comenzar una serie como por 5 semanas, renovación del hogar, home renovation. Yo no sé cuántos de ustedes tienen HGTV, Home Garden Television, algo así, pero me gusta el canal a pesar de que estas manos no han arreglado nunca absolutamente nada. Pero por las próximas 5 semanas está dando renovación del hogar, home renovation. Y estoy usando el Salmo 127 como de introducción, y voy a estar hablando no solamente eventualmente a los padres, a esposos, esposas, no esposas, solteros, pero cuando hablamos del hogar, y por eso le llamo hogar, porque hay una diferencia entre house, casa y hogar, que son los que viven dentro del hogar. Muchas veces llaman, pastor, necesito que vaya a nuestra casa, compramos una casa para que vaya y bendiga la casa. Que no hay necesariamente nada malo en esto, especialmente dependiendo del menú que me ofrezcan. Pero el punto no es la bendición pastoral o sacerdotal, como a veces le ponen como, no sé, elevan a veces al pastor, que yo le llamo el hermano mayor. Porque el hecho de la casa y la bendición en la casa no es lo que necesariamente entra afuera, es lo que está adentro del hogar. Por eso la fundación es lo más importante. Si usted veía la película hace muchos años, bueno, ahora la han rehecho, El Mago de Oz, donde Dorothy dice, no hay nada como un hogar. I want to go home. Quiero ir a mi casa nuevamente. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos funcionar en un hogar saludable hoy en día? La familia, porque la familia es la sociedad y la estructura básicamente de lo que hace en sí la sociedad. Entonces, si la sociedad y la familia está destruida, entonces el hogar está destruido y la sociedad se va a destruir. Lo primero que quiero es que entendamos que Dios es el que establece la familia y estableció la familia. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano, o sea, de nada vale los que la edifican. Cuando usted va a renovar una casa o cualquier lugar, aquí tengo varias personas que trabajan, son contratistas. Lo primero que usted necesita es un contratista, en inglés le llaman el project manager. Obviamente, para tú tener un hogar bendecido, Jesús debe ser que tú, ¿qué? Tu contratista, tu project manager. Mire, Lucas 6:48, aún él está hablando de edificar un hogar. Dice, semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Los teólogos tienen opiniones con referente a que se refiere a la roca, y en sí para mí es la misma, porque hablan de la roca como la palabra de Dios, pero hablan como la roca como ¿quién? Como Cristo. Cristo viene a ser la roca. Recuerden que la palabra y Cristo son ¿qué? Son uno. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, ¿sobre quién? Sobre Cristo, sobre su palabra. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre el mundo, sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Todo comienza y termina con Cristo. Con Cristo. Cuando usted emplea a un project manager, un contratista, él se encarga de ir al condado, de sacar los permisos para plomería, tubería, absolutamente ¿qué? Todo. Todo es lo que debe hacer. Un contratista se encarga de todo el proyecto. Ahora, las personas tienen dos opciones. Ellos pueden meterse y tratar de cómo diseñar su casa, pero otros, si han visto varios de los programas, confían simplemente, estos son nuestros gustos y esto es lo que nosotros queremos. Pero sin embargo, el contratista hace el proyecto basado en ¿qué? En su experiencia y las necesidades de ¿qué? De la familia. Cuando hablamos del contratista, no hay mejor constructor que Cristo, porque es el fundador ¿de qué? De nuestra vida. Él fue el que nos creó. Pero también algo bien interesante, ¿qué fue Jesús? ¿Cuál fue su profesión antes de, obviamente, comenzar el llamado de Dios a los 30 años de edad? Carpintero.
Lo que es interesante es que en aquella época un carpintero no era simplemente alguien que trabajara en madera. Al contrario, de donde él venía de Nazaret, trabajaba mayormente con mármol. Por lo cual él trabajaba no solamente con madera, sino con todo tipo de ¿qué? De construcción. O sea, tú no lo llamabas a él simplemente para que hiciera un escritorio, un mueble. Tú lo llamabas para que hiciera ¿qué? Todo lo que el hogar que necesitaba. Me encanta en Juan 14 cuando él dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a preparar ¿qué? Lugar para ustedes. So, no solamente le está preparando un hogar celestial para nosotros, sino que Él también aquí está trabajando que en nuestra vida, porque Él está trabajando en nuestro hogar, pero especialmente que en cada uno de qué, de nosotros. Entonces es completamente tú poner tu confianza que en Él. Si has visto estos programas donde tú simplemente entras a tu casa y las mujeres empiezan ¿qué? A llorar, porque ven lo que era su cocina y ahora ven la cocina, ay, se le salen casi las lágrimas y el hombre está llorando, pero es porque todo lo que tuvo que pagar por la remodelación. Pero lloran los dos, ¿verdad? Uno de alegría, otro de tristeza, por lo que había hecho. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si usted ha visto estos programas donde usted entra y, wow, es como el Matrix, ¿ok? El Matrix, él tenía una opción de tomar la pastilla azul o la pastilla roja. Somos la pastilla roja y va a haber cosas, entrar en un mundo completamente ¿qué? Diferente. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tu forma de ver las cosas empieza ¿a qué? Empieza a cambiar. Y te empiezas a dar cuenta que eventualmente tu hogar es eternal, no es el que está aquí, en la tierra. Cuando hablamos de la casa del hogar, es lo que Él está haciendo en nuestra vida espiritualmente. Primeramente tienes un contratista y segundo, lo que necesitas son los planos. Los planos, usted sabe que si usted a veces falle, tenemos una persona aquí que se encarga de sacar las medidas porque trabaja por una compañía de aire acondicionado que pone edificios, casas, etcétera, etcétera. Y una medida incorrecta significa que todo lo electrónico que usted ordene, all the appliances, pueden estar completamente ¿qué? Erróneos. Por lo cual, 1 pulgada cambia ¿qué? Todo. Cambia todo. Vaya, compre una nevera que a usted le encantó. Esa me encanta, ¿verdad? Le dice a su esposo. Cuando llega la nevera que no pueden ¿qué? Ponerla. Por eso yo he ido a casa donde usted ve la nevera que es más grande mucho eso, y es que básicamente no la quieren devolver. Pero no va con donde tiene que ir. Nada. Los planos es la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cómo correr su vida exactamente? Aquí está ¿qué? Todo. Áreas grises, voy a explicar de áreas grises adelante, pero en la parte más importante está aquí en la palabra de Dios. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita? ¿Para qué? Para acabarla. Segundo Timoteo 3, 2, 16 al 17 dice, toda la escritura, está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia viene a ser ¿qué? Nuestra guía. Ella tiene las medidas que necesitamos, tiene los colores que necesitamos. Mire, perfecto. La Biblia habla del arca, ¿ok? Él le da instrucciones a un agricultor de cómo construir ¿qué? Un arca. Él no tenía ninguna experiencia, ¿ok? Por eso creo que le tomó 100 años. Pero Dios le da exactamente las medidas. Y a veces podemos leer la Biblia como lo leemos por arriba, pero vamos a ser honestos. Él le da exactamente, mira, de longitud tiene que ser 300 codos. De ancho 50 codos, de altura 30 codos, una estimación de 18 pulgadas por cada codo, se traduce aproximadamente en 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Y usted dirá, ¿por qué específicamente? Porque yo no sé si él le había dicho, tengo que leer nuevamente toda la historia, porque iban a venir ¿qué? Animales, de todo tipo de ¿qué? De especie. Cuando Dios te manda a hacer algo y toma tus medidas, es porque Él sabe. Y merece ese momento, Noé le dice a Jesús, ¿sabes qué?
eso se ve muy alto, como que no se ve bien. O la esposa dice, pero hazlo en forma de arco para que se vea más bonito en vez de hacerlo cuadrado. ¿Ok? Y de momento, imagínense que entonces el elefante, ¿qué pasa con el elefante? ¿No qué? No entra. Cuando Dios te dice algo específicamente, es porque quiere que tú lo hagas como Él te ha mandado ¿qué? Hacerlo. Porque Él sabe las medidas específicas. Él sabe exactamente lo que tú necesitas y lo que nosotros necesitamos en cada área de nuestra vida, aunque no lo entendamos. Hay cosas que obviamente con oración, guiados por el Espíritu Santo, por eso ya son esas áreas grises y personales. Pero estoy hablando en general porque cada una de las cosas que Dios nos manda hacer, ¿ok? Las pone porque Él tiene algo perfectamente preparado. Y usted sabe que media obediencia es desobediencia, ¿verdad? Media pulgada cambia todo. Porque ahora tienes que llamar para devolver ese producto que habías comprado. Ahora tienes que esperar a ver si está el producto. A lo mejor otro producto sale más caro, etcétera, etcétera. Porque por media pulgada. Siempre uso a mis hijos de ejemplo. ¿Ok? Y a sus hijos también, básicamente, porque a veces los mandamos a hacer algo, ellos no hacen exactamente eso, y después cuando tú le explicas que por qué no lo hicieron, dice, pero me hubieras explicado, no, yo le empiezo a tengan fe. Si Dios lo dice es por algo. Usted se imagina también cuando vemos en el Antiguo Testamento, Él manda a hacer la túnica del sacerdote con colores específicos. Azul. Se colocaba sobre el éfod, simbolizaba lo celestial. Púrpura representaba la realeza. Carmesí o el rojo oscuro simbolizaba la sangre. Y el blanco representaba la pureza y la santidad del sacerdocio. Cada uno significaba y nos apuntaba ¿a quién? A Cristo. ¿Me están siguiendo? Gracias a Dios que no había una persona que decía, ay, el púrpura un poquito más claro, no me gusta. No, exactamente, Dios tiene un plan que en todas nuestras vidas, todo lo que es necesario en nuestra vida práctica, acerca de las finanzas. Es que este libro, usa la palabra en Puerto Rico y llamamos está criminal, pero eso es algo positivo, ¿verdad? Que es increíble, es excelente. Te habla aquí que no te metas en tarjeta de créditos, está aquí en la Biblia. Se pastor, ¿dónde sí? Proverbios 22, 6, si no me equivoco, que hombre que toma prestado viene a ser esclavo del que le presta. No está diciendo necesariamente que nunca cojas prestado. Hay ciertos préstamos, posiblemente eso es otra clase aparte en mayordomía. Pero la mayoría de los préstamos, si vamos al Viejo Testamento, tienen una connotación negativa. Cuando habla de una nación que toma prestado, lo llama como una maldición. Cuando una nación que presta es signo de ¿qué? De bendición. Cuando usted ve la bolsa de valores, te lo dicen, diversificación se llama. No pongas todo tu dinero en una canasta. ¿De dónde saldrá eso? De la Biblia. Del hombre más rico, Salomón. Dice así mismo, no pongas todos tus huevos en una canasta. Ponlo de 6 a 7. Eso se llama diversificación hoy día. Está en la Biblia. Sexo, no puedo hablar mucho porque hay menores aquí. Hay un libro completo para adultos solamente que se llama ¿Cantar de qué? De cantares. Porque ¿quién creó el sexo? Dios, aleluya. Aleluya, Él lo creó. Para nosotros, pero ¿para quién? Fuera del matrimonio es ¿qué? Es pecado. Dentro del matrimonio es ¿qué? Es bendecido ¿por quién? Por Dios. Un libro completo de una fantasía entre un esposo y una esposa. Ahí en la Biblia está. No lo lea ahora, ¿ok? Y si no es casado, no lo lea tampoco. Espere que se case, ¿ok? Pero está escrito todo acerca de la crianza de Dios, de cómo tratar a nuestros jefes, de cómo tratar a nuestros empleados, de cómo tratar a nuestros padres, a nuestros hijos. No, las suegras no están, pero... ¿ok? Pero está todo lo que usted ¿qué? Necesita para correr su vida. Segundo, Dios es el que protege la familia. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Tú puedes tener todo el equipo que tú quieras. Y no estoy hablando en contra de equipo, ni tener seguridad, ni nada de eso, ni vivir en una, ¿cómo se llama? Gated community o algo así. No estoy hablando de eso. Es simplemente que el que protege tu hogar, tu casa, es Dios. Primero, porque, y esto es, vamos al principio, ok. Si entiendes, y los hombres estamos haciendo un estudio de cómo ser un hombre de Dios los miércoles en la noche, y una de las partes bien importantes es que el hombre es proveedor.
Pero proveedor ¿de qué? No estamos hablando simplemente de casa, por el de que de un hogar. De un hogar, no de un edificio. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es orar como matrimonio. Señor, ¿cuál es la casa que tú quieres que compremos? No la casa que usted y yo queramos. No estoy hablando que no es que compremos una casa que no queramos. Simplemente lo ponemos a Él. ¿Qué casa? ¿Qué comida? ¿Qué ropa? Y tú dices, pero ¿por qué eso tiene que ver? Porque entonces tú empiezas a administrar lo que es de Dios. Porque si tú le entregaste tu vida a Cristo, tú le entregaste ¿qué? Todo. Por lo cual ya no es tu dinero. ¿Es de quién? Es de Dios, el 100%. A veces me da casi vergüenza que discutamos sobre el 10%. Y esto no tiene nada que ver hoy en día con el 10%. El 100% es de quién? Es de Él. Yo no sé ustedes, pero ¿a quién tú quieres ponerle seguro en tu casa? ¿El seguro de insurance company o lo pones en las manos de Dios? No canceles tu seguro, no estoy diciendo eso. Porque si la compraste basado, dice, Señor, esta es mi economía, esto es lo que yo puedo hacer, entonces te la pongo ¿qué? En tus manos porque ya es tu casa. Por lo cual si ocurre cualquier cosa en la casa, ¿de quién es la casa? De Él. Esa es la ventaja cuando tú vives en un apartamento, se rompe la tubería, ¿qué pasa? Mira, se me rompió la tubería. Cuando es tu casa, ¿qué? Ay, se me rompió la tubería. Cambia de momento, ¿verdad? Porque ya es tu casa. Pero cuando es la casa de Dios, Dios, se rompió tu tubería. Pero como tú has administrado el dinero, como Dios cree que tú lo administres, y compraste una casa que tú puedes pagar, entonces tienes dinero al lado para si se rompe la tubería. ¿Me están siguiendo? Porque entonces cuando empezamos a vivir arriba, porque queremos cualquier cosa, materialismo, etcétera, etcétera. Entonces estamos saliendo fuera de la protección de ¿quién? De Dios. Estoy hablando de protección ¿qué? Espiritual. Espiritual. Porque nuestra primera competencia fuera del orgullo es el materialismo, lo dice. Materialismo, pero tres cosas que quiero hablar de lo que ocurre dentro de la casa antes de entrar en el segundo punto. ¿Ok? Si van a guardar en la casa, en vano, vela la guardia. Entonces, ¿de qué importa que tú protejas tu hogar si no te proteges tú mismo? Tienes que protegerte acerca de adicciones. ¿Y por qué uso esa palabra hoy en día? Hablo esto externa, a pesar de que es algo interno, pero se refleja externamente. Primeramente, si tú no entregaste tu vida a Cristo, yo creo, voy a usar esta palabra con cuidado, que todos somos adictos al pecado. Es natural para nosotros. Okay. It's already, lo dice ahí, por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 es como si estuviera en nosotros. ¿Qué es más fácil para usted cuando alguien lo ofende? Que salga, Dios te bendiga, estoy orando por ti y por tu familia. O usualmente, si estás bien, hiciste tu devocional ese día, a lo mejor eso es lo primero que salga, pero usualmente el pecado está aquí en nosotros. Gracias a Dios, nuevamente conclusión del capítulo 7 donde dice, pero en Cristo Jesús tenemos victoria. Entonces no es que nos quedamos en esa adicción, sino que tenemos ya algo que nos ayuda, que está dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios en nosotros y nos ayuda entonces a vencer esto. Porque Él dice, ¿no sabéis que si someteos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para quien para justicia. En cualquier cosa que nosotros hagamos que va en contra de la palabra de Dios es pecado. De repetir eso de nuevo. Cualquier cosa que nosotros hagamos que va en contra de la palabra de Dios es pecado. El pecado puede ser ¿qué? Puede ser relativo. Un ejemplo. No oraste donde estás viviendo. Tu vecino es cristiano y vive ahí. Los dos viven uno al lado de otro. Uno puede estar viviendo en pecado y el otro no. Cuando hay pecado porque desobedeciste donde se supone que tú le pidieras a Dios que te pusiera. ¿Me están siguiendo? Ahora puedes arrepentirte, puedes hablar con Dios, puedes regalar las cosas, pero exactamente por eso digo que es relativo. ¿Y por qué es relativo? Es relativo porque, por ejemplo, el primer pecado del mundo fue comer saludable. ¿Amén? Sí. ¿Eva qué comió? No dice la fruta, asumimos que es una manzana, porque obviamente el color se ve más atractivo, más bonita, ¿verdad? Una banana, pero una manzana. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Comer saludable, no. ¿Comer de qué?
del árbol que Dios le dijo no comas. Entonces, tú puedes estar sentado donde Dios no quiere que tú estés sentado. Eso se llama ¿qué pecado? Puede ser pecado de comisión. Tú puedes desobedecer a Dios haciendo algo que supone que tú hagas, sea ¿qué? ¿Pecado de qué? De omisión. De omisión. Entonces, me encanta este versículo. Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Nuestra religión, si le podemos hablar, el cristianismo es básicamente la única religión que no te pone reglas. Dice, pastor, ¿cómo? Sí, déjeme decir esto, que las reglas son basadas en la relación, porque no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar a Dios. Dios te alcanzó a nosotros por medio de Cristo. Obedecemos las reglas por nuestra relación. No obedecemos las reglas para llegar a Dios, obedecemos las reglas porque ya Dios llegó que a nosotros. ¿Están viendo la diferencia? Y esa es la diferencia de cualquier otra religión. Te ponen reglas para tú seguir, para alcanzar a Dios. El cristianismo es Dios. Tú lo puedes alcanzar solamente por una relación a través de Cristo Jesús. Y las reglas son resultados de esa relación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Siempre parece que usan al pastor y alguien se me sienta en la mesa el miércoles cuando estamos cenando y me pregunta que si escuchar música del mundo es pecado. ¿Ok? Digo, bueno, depende. ¿Qué música? ¿Qué música estás escuchando? ¿Cuál es la letra? ¿Cuál es el lyric? ¿Okay? Porque hoy en día lo que ha pasado es que el mundo se va tanto despegando de Dios que las cosas que antes tú podías hacer sin ningún problema, hoy ya no las puedes hacer. Y bueno, depende. ¿Usted me está explicando de una canción de Armando Manzanero o del Conejo Malo? Señor los reprenda. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, una la entiendo, la otra no la entiendo. No pueden entender si está mal, I don't know. Pero están viendo algo. Entonces, ¿es pecado en una canción de Armando Manzanero? Somos novios. No se preocupen, no voy a cantar. Una canción de romance con su esposa, obviamente. No está yendo con otra persona. Pero están viendo cómo es convertido. ¿Es pecado entonces escucharla? No, todo me lícito, todo no me conviene. Ahora, depende. Hay música que yo podía escuchar, pero me llevan al mundo. A mí, otros pueden escuchar música que yo puedo escuchar y lo llevan a él al mundo. ¿Me están siguiendo? ¿Qué tú escuchas? Yo recomiendo o escucha mayormente música cristiana, porque está alimentando ¿qué? El espíritu, ¿ok? Otro ejemplo, y quiero ser bien cuidadoso en esto, porque mi mamá era una mujer de Dios, una mujer de oración. Pero las novelas que ella veía en los 70 no son las novelas de hoy en día, ¿me están siguiendo? Es más, hay una novela en la Biblia, ustedes saben, hay una novela en la Biblia, Ruth y Boaz. ¿Una novela de qué? De amor, de romance. Entonces usted ve esa novela hecha en televisión y dice, ay, pastor, está viendo una novela, eso es pecado. Que Ruth se enamoró de Boaz y se enamoraron. Y de ahí salió Cristo, no sé si sabían. ¿Me están siguiendo? Por eso tenemos que tener cuidado que we label, esto es pecado y esto no es pecado. Por eso se puede convertir en algo más personal. Pero el pecado, ¿saben qué? Nunca te va a satisfacer. Y puede eventualmente destruir y acortar tu vida aún siendo ¿qué? Salvo. Porque el pecado, cuando hablamos del pecado, es como cuando eras niño el algodón de azúcar. Te ponen un brócoli, ¿ok? O espinaca y un algodón de azúcar cuando eras niño, ¿verdad? ¿A qué tú tirabas mayormente si eras un niño con otro niño? Algodón de azúcar. Sabes mejor. Te satisface más. Pero después de media hora, estás ¿qué? Empalagado, con hambre, pero no quieres comer, porque te sientes mal. ¿Me están siguiendo? Pero ya tú eres adulto. Y sí, te comes tu cotton candy de vez en cuando, tu algodón de azúcar. Pero en tu mente sabes que esto no es bueno para mí. Voy a comer vegetales, porque me nutre, me llenan. Y exactamente cuando vamos creciendo en las cosas del Señor, el mundo lo que te dé dulce, nunca va a llenarse, satisface por un tiempo, pero te empalaga. Y eso es lo que el pecado básicamente ¿qué? Hace. Primeramente, la adicción sexual.
Mire Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Sabes lo que es eso? You become like a piece of bread. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Hoy en día los programas grandes que tenemos y está discutiendo en los estudios que estamos trayendo de Guarda tu corazón con referente al sexo y la pornografía. Y este problema no es nuevo, es viejo. La única diferencia es que ahora lo tenemos accesible. Está en nuestro teléfono, está en todas partes. En aquella época, por ejemplo, vemos a Sansón. Es interesante lo de Sansón. Sansón estaba adicto, si no fuera las mujeres, a Dalila. Miren el punto. Él ya sabe, él estaba engañado. No le mintió 2 veces acerca de su fuerza. Pero aún estaba tan amarrado en su relación con ella que le dio ¿qué? Su secreto. O sea, no fue que lo cogió de bobo. No lo cogió de bobo, ya él sabía. Porque le mintió 2 veces y fueron ¿qué? Fue atacado las 2 veces y ¿qué pasa? Se liberó. Pero aún su adicción era tan grande con Dalila que le dijo el secreto de su relación con quién, de su fuerza con quién, con Dios, que no estaba en el cabello. Así que hermanos, siéntanse bien algunos de ustedes. No estaba en el cabello, estaba en su pacto con quién, con Dios, en su pacto con Dios. Lo vemos en David, que aún teniendo 17 concubinas en aquella época, vio a Betsabé y ¿qué pasó? No era Twitter account, no era Netflix, no era nada de eso. Simplemente la vio que en vivo y cometió ¿qué? Pecado, adulterio, eventualmente ¿qué? Asesinato. Fíjense, 17 tiene en su palacio, si no me equivoco, la cuenta. Adicción, y hoy tenemos que estar preocupados con esto, el problema más grande que está en nuestra sociedad, la adicción, pornografía, en su hogar. ¿Qué programas ve? ¿Qué está viendo? Adicción con el alcohol. Ha seguido subiendo. ¿Sabe qué dice que más del 20% en nuestra nación tienen problemas con alcohol? 20%. Entonces usted dice, por ejemplo, yo me abstengo, ¿ok? Porque no quiero ser el peor tropiezo para nadie, porque yo no sé quién o quién no. ¿Quién o quién no? Mira lo que dice Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no se es sabio. Entonces el versículo favorito de la gente es ¿qué? Pastor, él convirtió el agua ¿en qué? En vino. Ese es el de muchos. Para otros amistades que conozco, especialmente familia, los himnos favoritos son el coro, Él vino a mi corazón, o tomados de la mano con el yo voy. ¿Ok? Y lo usan de excusa como ¿para qué? Para tomar. Pero ¿sabes qué? Yo hice un estudio, traté de hacer un estudio lo más profundo que pude. 70% sobre referencia al alcohol en la Biblia tienen una connotación negativa. No, yo no sé ustedes. Pero si 70% en la Biblia me habla en contra del flan, yo tengo que tener cuidado con el flan. Y recuerden que no solo de flan vive el hombre. ¿Okay? ¿Por qué menciono flan? Porque es mi segundo postre favorito. Mi primero es el segundo plato de flan. Menciono esto porque dice, ¿hay algo, el pecado en el flan? No, pero si le hablo del flan y 70% tiene como una connotación negativa, ¿me están siguiendo? Tengo que pensar 2 veces si cuánto flan debo estar comiendo. Si puede ser piedra de tropiezo para otra persona. El flan no, el alcohol sí. Pero ¿sabe lo que la Biblia hace una diferencia? Porque a veces hablamos de vino o de cerveza, pero entonces como que tiramos todo el alcohol ahí, pero la Biblia habla en contra, oiga esto, del strong drink. Del strong drink. Y aún te dice, cuidado con el vino cuando ¿qué? Cuando se rojea. Aún te habla de la fermentación. ¿Por qué? Porque más alcohol, pero eso nos da una advertencia a nosotros y lo usamos eso como excusa para entonces ¿qué? Beber como el mundo bebe y no hacer ninguna diferencia. En mi caso, cuando yo estaba en el mundo, pues yo iba con una nota. Ya que no hice muy bien en la escuela, con mis notas, pues sacar nota en una fiesta. That's me. A lo mejor eso no es usted. Pero ese soy yo. Por lo que hacía.
Entonces tenemos que tener cuidado con el alcohol. Especialmente cuando es la causa número 1 de muerte en una nación de personas inocentes, porque siempre muere el inocente. Causa número 1 de abuso en los hogares matrimoniales. ¿Cuántos esposos especialmente, digo, son buenos 90% del veces hasta que toman y abusan de qué? De la esposa. Así que tengamos cuidado, porque eso es adictivo. Otra adicción a la tecnología. Adicción a la tecnología. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces, una de las cosas más adictivas y problemáticas en nuestra sociedad para niños, jóvenes y adultos es la tecnología, el social media. Es increíble, a veces tú puedes estar ahí viendo algo y de momento te das cuenta, pasaron 30 minutos. Lo que es interesante es que ahora ya todo es malo. Todo hasta bañarse. Sí, estoy viéndolo ahí en Facebook, que mucha agua es malo porque te quita esto. Bañarse, comer esto, comer lo otro. Y dices, bueno, voy a vivir del aire. Hay excelente información. Hay cosas que tú puedes recibir que son buenas, pero ten cuidado porque se puede convertir en una adicción. Especialmente en el caso mío, que estoy viendo los scores de los deportes, como los Yankees perdieron, como los Mets ganaron, esas cosas así que las puedo ver inmediatamente. Tenemos que tener cuidado porque te quita el tiempo, y si te quita el tiempo, te quita tiempo que a lo mejor es para tu familia o tiempo para con Dios. Tu actitud, protección de tu actitud. Mira lo que dice Filipenses 2:3. No hagas nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad. Considera a los demás como superiores a ti mismo. 1 Corintios 10:24, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. 1 Corintios 3:4 y 5, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Está hablando de nosotros, por eso nos lleva a Filipenses. ¿Quién es nuestra imagen, nuestro ejemplo? Cristo Jesús. Y dice, hay en vosotros este sentir, este pensar, que seamos como quien, como Cristo, que aún siendo en forma de Dios, no escatimó ser como Dios, sino se humilló y muerte de qué, de cruz. Hablando de humildad. Y si alguna vez se te sube el aire porque te crees algo, nos creemos algo, porque nos hicieron algo, tú viniste del polvo. ¿Sabías eso? That's who we are. Dios nos hizo del polvo y nos creemos algo porque a lo mejor somos un poco más inteligentes que otros, o a lo mejor tengamos esto. El mismo Dios, el que creó el universo, vino aquí y no tuvo lugar ni donde poner su cabeza. Y vino a morir en la cruz. Entonces recordar de dónde venimos y recordar a dónde vamos. Tercero, rápido. Dios provee para la familia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios que el sueño, el descanso. Hoy tenemos que tener cuidado porque nos dicen que tenemos que tener esto, que tenemos que tener lo otro para estar bien. ¿Quién te dio eso a ti? Tú vas a la palabra que de Dios. Dice 1 Timoteo 6:10, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. That's it. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, que no seas tú el que estés tratando de subir de clase social o de estatus. Que sea Dios el que te promueva. ¿Me están siguiendo? Ten cuidado, esta es mi meta, porque estás apuntando hacia ganar la tierra y estás ¿qué? En vez de apuntar al cielo y ganas la tierra. Por eso mis 2 versículos favoritos, Mateo 6:33. Busca primeramente ¿qué? Su reino y su justicia. ¿Y qué será añadido? ¿Qué? ¿Y qué es todo? Todo lo que necesito. Tremendo versículo. Lo que tengo que encargar, mi trabajo primordial, es buscar que su reino y su justicia. Porque Él se va a encargar de qué? De todo. Y todo incluye, ¿sabe qué? Tu relación, tu profesión, hasta tus vacaciones, si Él quiere que las tomes. Es que las cosas comunes se han convertido en lujo hoy día.
Eso no hay nada malo con irse de vacaciones. Pero ese movimiento está en los últimos 50, 75 años. ¿Me están siguiendo? La única vez que yo podía ir a un crucero era en televisión. Ahora es común, me cuenta nada de los cruceros, di gloria a Dios. Dios provee, váyase. Pero es como que necesitamos tener estas cosas, pero ¿qué tú estás sacrificando? 2 trabajos, 3 trabajos, pasar tiempo con tus hijos, servir a Dios. Cuando mi papá murió en 1977, una pregunta después de adulto, hablando con mi mamá, le dije, ¿por qué papi tuvo ese trabajo por casi 15 años y nunca buscó promoverse ni nada? Porque era muy bueno con los números que no tienen letra. ¿Y sabes lo que mi mamá me dijo? Porque ese horario era perfecto, donde él podía servir en la iglesia y pasar tiempo con ustedes. Yo vivía en Puerto Rico, nosotros no teníamos carro. Cogimos lo que se llama pisa y corre. Ahora entiendo por qué se llama pisa y corre. Corre para que lo alcance y pisa que si no te deja. Y guagua, nosotros no teníamos carro. Yo no tenía la mejor ropa. Mis vecinos tenían todo. Es más, a los 16 años yo tenía una bicicleta. Y mis amigos tenían carro. Y yo en bicicleta. Pero ¿sabe qué? Porque tenía un padre que entendía cuáles eran los valores primordiales. Esa es tu visión, la visión de Dios es la visión del mundo, lo que el mundo te dice, lo que tú debes de tener, o lo que debes de tener. Y dice Filipenses 4:19 que Él proveerá ¿qué? Todas tus necesidades, no tus quereres, ¿tus qué? Tus necesidades. Entonces nos matamos por proveer, la palabra aquí no es provisión. Los padres con la visión del mundo es como lo contrario a Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ayer vi un documentario que me dejó casi llorando. Una familia de las más famosas y ricas en los 90 y 2000. Yo ni sabía, no sé si usted escucha de ellos. ¿Han escuchado Backstreet Boys? No deje la mano abajo. Yo sé que usted lo ha escuchado, hermana, así que no sé. No. El grupo más famoso de ellos. Y yo no sabía que tenía un hermanito menor, uno de los cantantes de ellos, Matt Carter, I forgot his name, se me olvidó el nombre. Que era una estrella, a los 10 años de edad ya hacía conciertos y se ganaban millones. Y vi un documentario, eran 5 hijos. Y cómo despilfarraron el dinero, y de esos 5 hijos hoy día, que tuvieran 30, 40 años de edad, 3 de ellos se han suicidado. Y lo tenían ¿qué? Todo. Y a lo mejor usted puede excusarse, ay pastor, pero yo no soy así. Esa no es la pregunta, es si tú eres todo lo opuesto. Es si tú pones a Dios primero sobre todas las cosas. Porque las tormentas van a ¿qué? Van a venir. Eso tampoco quiere decir que esto no le pueda ocurrir a tu familia, pero ¿sabes qué? Voy a concluir con este punto que es bien importante. Miren lo opuesto, Dios es el que eleva a la familia. Lo dice aquí. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios es el que da valor a tus hijos. En el libro que estamos leyendo, Los Hombres, comienza donde un hijo cometió un acto criminal y cuando el papá llega y está frente a la policía, algo que sorprendió al vecino fue, ¿cómo tú has hecho esto? Yo te he dado todo. Como si la economía fuera la solución para todo. Tenemos hijos que infelices, malagradecidos, porque le hemos dado ¿qué? De todo. En vez de enseñarle ¿qué? Carácter. Ah, es que si no tiene esto, ¿qué va a decir la sociedad? Que diga lo que diga, eso es el carácter. Él tiene que saber quién es él o quién es ella. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Es una bendición tener muchos hijos o lo vemos como una maldición. De acuerdo, cuando mi esposa está encinta y tenemos los 5 muchachos, me preguntaron, fíjese, la gente a veces ni piensa, ¿y son todos tuyos? Estoy hablando en serio. No, mira, este es del primo, aquel es del vecino y este no sabemos todavía. Y te miraban con pena. Como, ay, pobre de ustedes. Eso es nuevo.
Porque 70, 100 años atrás, el que tenía más hijos, el que gobernaba. ¿Sabían eso? No te metas con los McCoy. Son como 8 varones y saben disparar. Yo no estoy diciendo que usted tiene que tener 8, 9, 10, 20 hijos. Es que como hemos cambiado, ¿por qué? Por la palabra y por lo que la sociedad me dice. Y después me decían, pastor, pero si usted va a ser pastor hispano. Los pastores hispanos tienen que tener voto de pobreza. Por lo menos yo no lo decía en la iglesia. Sí. No podemos mantener a todos sus hijos, pastor. Había una iglesia que si tenían más de 3 hijos no cogían pastores. ¿Sabían? I'm serious. Una iglesia. Digo, are you kidding me? Alguien me dice, pastores, que no son los que los mantenemos a usted. Yo digo, yo dejé mi trabajo, mi profesión para que ustedes me mantengan. No. Yo dejé mi trabajo, mi profesión, que a los 26 años de edad, quiero ser cuidadoso, pero no quiero exaltar, era gerente general de un hotel, asistente gerente de un hotel. Salí hasta en una revista y Dios me llamó, ¿qué? Para el ministerio. ¿Por qué? Porque a mí no me paga la iglesia, ¿me paga qué? Dios. Mi Dios es el que va a suplir todo lo que yo necesito. Y sí, ha hecho cosas increíbles en mi vida que ni yo esperaba, pero yo no las buscaba. Eran una bendición. No quiero poner presión en los padres. ¿Por qué? Vea esto. Porque la salvación no depende de ti, depende de Dios, primeramente. Dios es el que salva. ¿Okay? Dios creó un mundo perfecto. No Netflix, no Violent Games. Y el primer asesino fue la primera criatura nacida de tierra, Caín. Porque el pecado está en nosotros. El hijo pródigo, me encanta esa parábola. ¿Por qué? Porque el padre representa ¿a quién? A Dios. Un padre perfecto, obviamente, es una tipología de Cristo en sí. Entonces, tiene un hijo y, by the way, el título es erróneo, honestamente. ¿Y por qué le llaman hijo pródigo? Porque se concentra en la historia del pródigo, porque realmente el padre y el hijo pródigo, el mensaje era para el hermano mayor, porque él estaba hablando bien a los fariseos y a los religiosos, que se creían que no habían ¿qué? Pecado. Cuando hablan entonces, porque los gentiles pensaban, perdón, los judíos pensaban que la salvación era para ellos solamente. Pero sin embargo, él dijo, este te abandonó, gastó todo y ahora viene y tú le das ¿qué? ¿Por qué? Porque debe arreglarse entonces, porque así son los gentiles que vienen ¿qué? A convertirse. En un padre perfecto, tú puedes ser el mejor padre del mundo. Y tus hijos pueden salir, me viene a la mente ahora uno de los pastores que más reconozco, me enteré esta semana que su hijo es homosexual. Otros pastores que más ha escrito cientos de libros, un hombre que admiro, su hijo es anticristiano y tiene un blog que habla en contra del cristianismo. ¡Oh, increíble! Y si aumenta eso, esos padres fallaron en algo. No necesariamente dentro de nuestra imperfección, no es que fallaron en algo. Tú tienes que tener que, cuidado, quito esa responsabilidad de que tu hijo no expresa lo que tú eres como padre. Y si me ven a mí a los 17, 18, 19, 20 años, hasta los 22 años, hubiera dicho, wow, qué clase de padres tuvo el de decirle algo. No porque sean mis padres, pero tremendo testimonio. Una mujer de oración. Ayer estaba leyendo una anécdota de mi papá que escribieron sobre él. Tremendo hombre y mujer de Dios. Y porque yo a los 18, 19, 20, 21 años estaba viviendo como si fuera hijo del diablo. ¿Me están siguiendo? Quito esa responsabilidad porque a veces eso lo cargamos en nosotros, pero te voy a dar otra responsabilidad. Un poquito de presión. Entrenamiento de los hijos. El valor de los hijos es el entrenamiento de los hijos. Saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Son flechas en nuestras manos. Por lo cual la flecha va tan lejos como tú ¿qué? La dispares. Eso es sacrificio, donde los pones primero, donde a veces tienes que comer con flake con tenedor para que te sobre la leche para el próximo que viene de camino. Algunos lo cogieron. Cuando tienes 5 o 6, you save milk. Por lo menos el cornflake está un poquito mojadito. Son saetas, dice. El secreto no es la flecha, ¿sabían eso? La flecha no puede hacer ¿qué? Nada, es qué tanto qué. Estire. ¿Usted sabe cuál es el secreto de la nave espacial que llegue a la luna? No es la nave,
¿Sabe qué? El despegue. El despegue. ¿Es tu hogar un hogar de entretenimiento o de entrenamiento? El problema de los hogares se han convertido, ¿qué? En lugares de entretenimiento, donde entretenemos a nuestros hijos. No, es un lugar de entrenamiento, dice Deuteronomio 6. Mientras estés en la casa, comiendo, durmiendo, ¿qué supone estar haciendo? Enseñando que la palabra de Dios, y no es que estés predicándole, es que estés viviéndola, porque ellos te están viendo, ¿qué? A ti. Por eso cuando a los 26 años de edad, tengo una posición gerencial en un hotel, tengo 2 carros nuevos, tengo casa nueva, tengo esposa nueva. Todavía es la misma, by the way, pero okay. Todo. Pero había un vacío en mi vida. Y yo sabía, el único que era Jesucristo. Porque a los 26 años de edad yo tenía más que lo que tuvieron mis padres toda su vida. Ni un carro. Caminar para trabajar. Pero ¿sabes qué? Vivían en paz. Vivían en gozo. Vivían en tranquilidad. Porque su visión no era lo que el mundo da, sino lo que Cristo le dijo. Eso no es casualidad que entonces tengan nietos que sean misioneros y que estén sirviendo al Señor. Su lugar no es un centro de entretenimiento, sino de entrenamiento para que sean usados para Cristo. ¿Quieres ser profesional? Bien. Pero ¿sabes qué? Vas a ser un profesional para Cristo. Vas a ser un soldado para Cristo. Vas a ser un enfermero para Cristo. Vas a ser un doctor para Cristo. Vas a ser un abogado para ¿quién? Para Cristo. Y todo lo que hacéis, haganlo ¿qué? De corazón, no para los hombres, sino ¿para quién? Para Cristo. Entonces cuando tú tienes a Jesús como tu contratista, Señor, aquí está mi hogar. Y llega un punto que tú dices, especialmente cuando llegan esos teenage years, ¿verdad? Decía un comediante cuando tenía el bebé, ¡ay! Casi me lo como. Y cuando llega a los 13 me lo hubiera comido. Llega en esa situación. Te los entrego muchas veces. Eso te hago esta pregunta. Si tu familia no está donde debe estar, a lo mejor por el pasado, por cosas, principios que has violado, pídele perdón a tus hijos. Say, I'm sorry. Y si no conoces al contratista, él quiere construir tu vida y construir tu hogar. Él dio su vida por nosotros, Él es tremendo constructor y es Jesucristo. Y nos dejó un plano para entonces nosotros ¿qué? Seguir. Y a veces ponemos metas que el mundo pone, que tus hijos pueden alcanzar. Pero la meta más importante es ¿qué? Es Cristo. Es servir a Cristo donde quiera que esté. No importa lo que hagan profesionalmente y I'm off for that. Decía una vez el hijo de Tony Evans, papi, ya donqueo la bola en baloncesto, dunk. Y el papá lo mira y se sorprende porque el hijo todavía 5 pies, varias pulgadas. Y va entonces para la cancha de la iglesia. Y lo que sé es que el hijo son de estos canastos que se mueven y lo había bajado a 8 pies. Ah, qué bien, hijo. Y Tony Evans coge y sube el canasto y lo pone a 10 pies. Y le dice, cuando donqueen 10 pies, me llamas. Y nosotros como padres apuntarlos a Cristo. Sabiendo vas a fallar y vas a tirar y a lo mejor no llegues donde puedes llegar, pero ¿sabes qué? Apunta y pon tus ojos ¿qué? En Cristo. Pues tienes a Cristo, tienes ¿qué? Todo. ¿Todo por qué? Porque entonces puedes vivir en paz y en gozo y no dejarte dar porque el mundo dice lo que es el éxito. Dios no está buscando personas exitosas. Dios está buscando personas fieles. Ven buen siervo. Sobre poco fuiste fiel. Jesucristo solo vivió 3 años en la tierra, fue su ministerio. Juan el Bautista, a veces aún menos todavía, pero cumplió el propósito que Dios tenía para quién, para su vida. Él está buscando personas fieles, no famosas, personas no populares, sino poderosas en Cristo Jesús. Dice como concluye el Salmo 127, como saeta en nuestras manos. Y hablarán de ellos, de las entradas del pueblo. La semana que viene continuamos y nos ponemos de pie
Pero te hago esta pregunta, ¿conoces tú a Cristo? Y es bien fácil, ¿ha habido algún día donde tú firmaste un contrato? Así como haces con un contratista, un project manager, y firmas un contrato. ¿Tú sabes que lo hiciste ese día? Pues digo, ¿ha habido un día donde tú has puesto tu firma y dices, Señor, te entrego qué? Mi vida. Toma control de mi vida. Toma control de mi hogar. Te lo entrego qué? Todo. Porque si eso ocurrió, entonces el bien a tu vida empieza a cambiar tu vida. Si no ha ocurrido, ¿qué evitaría que hoy lo pueda hacer? Y si lo hiciste ya, a lo mejor tienes que renovar el contrato, no para de nuevo, sino, Señor, firmo todo y te lo entrego todo a ti.